Ella estaba trabajando en el turno nocturno del café de la gasolinera, hasta que el billonario vio una foto de su difunta esposa en su relicario y se quedó paralizado. La madrugada en el desierto de Sonora era de esas que te calan hasta los huesos, un frío seco que se metía por debajo de la chamarra y no te soltaba hasta que saliera el sol. Renata Solís pasó el trapo húmedo sobre la última mesa del cafecito del oasis del viajero, ese gasolinero perdido en medio de la carretera que conectaba Hermosillo con no sé dónde. A las 3 de la mañana, el lugar estaba más muerto que vivo. Solo el zumbido constante de los refrigeradores de los refrescos y el parpadeo del anuncio de neón afuera le hacían compañía. Renata suspiró, se acomodó el cabello oscuro en una coleta mal hecha y se dejó caer en una de las sillas de plástico. Frente a ella, sus apuntes de enfermería estaban regados sobre la mesa. Anatomía, farmacología, un chingo de términos que tenía que memorizar para el examen del viernes. 25 años, trabajando el turno de la madrugada, estudiando en los huecos muertos entre cliente y cliente. Así era su vida, así había sido siempre. Se llevó la mano al cuello, buscando sin pensar el medallón de plata que nunca se quitaba. Desgastado, con los bordes suaves de tanto tocarlo, adentro, la única foto que tenía de su mamá, una mujer joven, de sonrisa luminosa, ojos llenos de vida, Isabela. Eso era todo lo que sabía de ella, su nombre y esa foto. Murió al darme a luz, le había dicho su abuela Guadalupe 1000 veces. No sufrió, mija, te quiso desde el primer momento. Renata nunca había conocido otra cosa que no fuera la casa humilde de su abuela en las afueras de Hermosillo. Paredes de bloc sin pintar, piso de cemento, 2 cuartos, y una cocinita donde la abuela preparaba milagros con lo poco que había. Guadalupe la había criado sola desde que Renata era un bebé, viuda, sin ayuda de nadie, trabajando de lo que fuera para que a su nieta no le faltara el plato de comida. Renata creció sabiendo que estaba sola en el mundo. Bueno, sola con su abuela, sin papá, sin familia, sin más herencia que ese medallón y el apellido Solís que ni siquiera sabía de dónde venía. Por eso estudiaba, por eso se mataba en ese gasolinero del demonio de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, porque iba a salir de ahí, iba a ser enfermera, iba a tener un trabajo de verdad, iba a darle a su abuela una casita decente antes de que se muriera. Eso se había jurado. El rugido de un motor potente la sacó de sus pensamientos. Renata levantó la vista hacia la ventana. Un Rolls Royce negro, reluciente como joya, se estacionaba frente a las bombas de gasolina. En ese lugar no paraban carros así. Aquí llegaban tráileres, camionetas viejas, taxis destartalados, no pinches Rolls Royces. Se puso de pie, se sacudió el uniforme, una playera roja con el logo del oasis y un pantalón de mezclilla, y se preparó para atender. Tal vez era algún rico perdido, o peor, algún narco. En estas carreteras nunca sabías. La puerta se abrió y entró un hombre, alto, de traje oscuro impecable, cabello entrecano perfectamente peinado, 40 y tantos, calculó Renata. Guapo, sí, pero con algo roto en la mirada, como si cargara un peso que ni todo su dinero podía quitarle. Sus ojos eran oscuros, profundos, del tipo que han visto demasiado. «Buenas noches», dijo Renata automática. «¿Gusta algo?» El hombre asintió, distraído, mirando alrededor como si estuviera en otro planeta. «Un café solo, por favor». Su voz era grave, educada, acento de la capital, o de alguien que había estudiado en el extranjero. Renata fue a la cafetera, sirvió el café en una taza de peltre, lo único que tenían, y se la llevó. El hombre se había sentado junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del desierto. «Aquí tiene». Renata puso la taza frente a él. «Gracias», murmuró él, sin mirarla. Renata estaba a punto de regresar a su mesa cuando el medallón se le salió de la blusa. Colgaba del cuello, balanceándose un poco. No le dio importancia. Le pasaba todo el tiempo. Pero cuando dio un paso, sintió la mirada del hombre clavada en su pecho. No, en el medallón. Se dio la vuelta, confundida. El hombre se había puesto completamente pálido. Tenía los ojos abiertos como platos, fijos en la medallita de plata. Su mano temblaba sobre la mesa. «Señor», preguntó Renata, incómoda. «¿Está bien?» El hombre no contestó.
Su respiración se había vuelto entrecortada. De repente, su mano empujó la taza de café sin darse cuenta. La taza cayó. Se estrelló contra el suelo y se hizo pedazos. El líquido oscuro se desparramó por todas partes. Renata dio un brinco hacia atrás. ¡Ay, Dios! Espere, le traigo otra. ¿Dónde conseguiste eso? La voz del hombre era apenas un susurro roto, pero tan intenso que Renata se quedó congelada. ¿Qué? Ese medallón. ¿Dónde lo conseguiste? Ahora el hombre se había puesto de pie. Temblaba entero. Había lágrimas en sus ojos. Renata se llevó la mano al cuello, cubriendo instintivamente el medallón. Es mío. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacaste? Insistió él dando un paso hacia ella. No era amenazante, era desesperado. Por favor, necesito saber. Renata retrocedió, asustada. Este tipo estaba loco, seguro drogado o qué sé yo. Oiga, señor, cálmese, era de mi mamá. Va, me lo dejó ella, no sé qué. Tu mamá, repitió él, como si esas palabras fueran un golpe en el estómago. ¿Cómo se llamaba tu mamá? ¿Qué? No, mire, yo no. Por favor, casi gritó el hombre. Sus manos temblaban. Su voz se quebró. Dime cómo se llamaba tu mamá. Algo en su desesperación hizo que Renata bajara las defensas un segundo. Solo un segundo. Isabela, susurró. Isabela Cortés. Pero ella murió cuando yo nací. No entiendo qué. El hombre se tambaleó. Tuvo que agarrarse del respaldo de una silla para no caerse. Cerró los ojos con fuerza, como si acabara de recibir una puñalada. No, murmuró. No puede ser. No es posible. Señor, de verdad, no sé qué está pasando. Él abrió los ojos. Estaban rojos, brillantes de lágrimas. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Por qué? Una lágrima rodó por la mejilla del hombre. Se la limpió rápido. Avergonzado, pero otra la siguió. Puedo ver la foto, la del medallón. Todas las alarmas en la cabeza de Renata le decían que dijera que no, pero algo en los ojos de este hombre. No había maldad ahí, había dolor, un dolor tan hondo que le estrujó el corazón. Con manos temblorosas, Renata abrió el medallón, le mostró la foto pequeñita, desgastada, la mujer de sonrisa radiante. El hombre miró la foto y se desmoronó. Se dejó caer en la silla, se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. Sollozos profundos, desgarradores, de esos que salen del alma. Renata se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Isabela, susurró él entre lágrimas. Dios mío, Isabela, ¿usted la conoció? La voz de Renata era apenas un hilito. El hombre levantó la cara. Tenía los ojos destrozados. La conocí, dijo con voz rota. La amé. Iba a casarme con ella. El mundo de Renata se detuvo. ¿Qué? Tu mamá no murió en el parto, dijo el hombre, y cada palabra le costaba como si le arrancaran pedazos. Desapareció, hace 26 años. La buscamos por todas partes. Encontramos su coche destrozado en un barranco. Dijeron que había muerto. Nunca encontramos el cuerpo. Renata sintió que las piernas no la sostenían. Se sentó, o más bien se dejó caer, en la silla más cercana. No entiendo. Yo tampoco, susurró el hombre. Pero ese medallón, yo se lo regalé. Fue lo primero que le di cuando empezamos a salir. Se llevó una mano al pecho, como si le doliera respirar. Si tú lo tienes, si tú eres su hija. Se quedaron en silencio. El neón de afuera siguió parpadeando. El viento del desierto silbaba entre las rendijas de la puerta, pero dentro de ese cafecito miserable acababan de chocar dos mundos que nunca debieron separarse. ¿Quién es usted?, preguntó Renata finalmente, con la voz temblando. El hombre se limpió las lágrimas, la miró directo a los ojos, y cuando habló, su voz era la de un hombre que acababa de ver un fantasma. Me llamo Damián Monterrubio, dijo, y creo que soy tu papá. Renata se quedó mirando a ese hombre como si le hubiera hablado en chino. ¿Su papá? ¿Este tipo de traje carísimo y Rolls Royce era su papá? No, no podía ser. Su abuela siempre le había dicho que su papá nunca supo de ella, que su mamá había muerto sola, que... No, dijo, poniéndose de pie de golpe. No, espere, esto no tiene sentido. Mi abuela me dijo que... Por favor,
Damián extendió una mano, suplicante. Sé que suena una locura. Créeme que para mí también lo es. Pero necesito que me des una oportunidad de explicarte, de averiguar qué pasó. ¿Qué pasó? Renata soltó una risa amarga. Lo que pasó es que usted está confundido, señor. Mi mamá murió hace 25 años. Punto. No sé qué quiere de mí, pero ese medallón, interrumpió Damián, señalándolo. Yo lo mandé a hacer especialmente para Isabela. En la parte de atrás tiene una fecha grabada. El 23 de abril de 1998, el día que nos conocimos. Renata sintió un escalofrío. Con manos temblorosas, se quitó el medallón y le dio la vuelta. Ahí estaba, grabado en letra diminuta, 230498. Siempre había visto esa fecha, pero nunca supo qué significaba. Se le aflojaron las rodillas. ¿Cómo? Déjame contarte, dijo Damián, con voz más calmada ahora, aunque todavía temblaba. Déjame contarte quién era Isabela para mí, quién era yo hace 26 años. Renata se dejó caer en la silla. No sabía si creerle, pero algo dentro de ella necesitaba escuchar. Damián se sentó frente a ella. Se quitó el saco, como si de repente le pesara demasiado. Cuando empezó a hablar, su voz era la de alguien que revisita un lugar que le duele caminar. Yo tenía 19 años cuando la conocí. Acababa de entrar a la universidad. Mi familia. Bueno, somos los Monterrubio. Mi abuelo fundó una empresa farmacéutica hace como 50 años. Para cuando yo nací, ya éramos de las familias más ricas de México. Sonrió con amargura. No es presunción, es contexto, porque eso fue lo que lo arruinó todo. Hizo una pausa. Se pasó las manos por la cara. Mi mamá, Hortensia Monterrubio, era, no sé cómo describirla sin que suene a telenovela, obsesionada con el apellido, con el dinero, con que nos casáramos con gente de nuestro nivel. Me tenía la vida planeada desde que nací. Me iba a casar con una Garza, o una Domínguez, o una de la Fuente, alguna familia decente que mantuviera el linaje puro. Renata arrugó la nariz. Le cayó mal esa tal Hortensia sin conocerla. Pero entonces conocí a Isabela. La voz de Damián se suavizó al decir su nombre. Trabajaba en una floristería en el centro. Yo pasaba por ahí todos los días camino a la universidad. Un día entré a comprarle flores a mi mamá por su cumpleaños. E Isabela cerró los ojos. Era luz pura, ¿sabes? Sonreía, y era como si el mundo se volviera más brillante. No tenía nada. Vivía con su mamá en un departamentito de 2 cuartos, pero era feliz, genuinamente feliz. Me enamoré de ella ese mismo día. Empecé a ir todos los días a la floristería, a comprar flores que no necesitaba, a inventar pretextos, hasta que un día me armé de valor y la invité a salir. Me dijo que sí, y ahí empezó todo. Renata escuchaba sin pestañear. Era raro escuchar a alguien hablar de su mamá como una persona real, viva, no solo como un nombre en un medallón. Nos veíamos a escondidas, continuó Damián. Yo sabía que mi mamá nunca lo iba a aceptar. Isabela también lo sabía, pero nos daba igual. Estábamos enamorados como solo puedes estarlo a esa edad, cuando crees que el amor todo lo puede. Qué ingenuos fuimos. Su voz se endureció. 2 años salimos en secreto. 2 años escapándonos, escondiéndonos, mintiendo, hasta que Isabela quedó embarazada. Renata se llevó una mano a la boca. Se enteró en febrero del 2000, 2 meses de embarazo. Estaba aterrada, pero yo estaba feliz. Le dije que nos íbamos a casar, que ya no me importaba lo que dijera mi mamá. Planeamos todo en secreto. Nos íbamos a casar el 15 de marzo, civil, nomás nosotros 2 y un par de testigos, y después le íbamos a decir a mi mamá, cuando ya no pudiera hacer nada. Pero, susurró Renata, pero mi mamá se enteró. La voz de Damián se volvió hielo. No sé cómo, siempre ha tenido ojos en todas partes, contactos, gente que le debe favores. Una semana antes de la boda, el 8 de marzo, Isabela desapareció. Renata sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? No lo sé, hasta hoy, no lo sé. Damián apretó los puños. Ese día habíamos quedado de vernos por la tarde para ultimar detalles de la boda. Nunca llegó. La busqué en su casa, en la floristería, en todos lados. Su mamá estaba histérica. No sabía nada.
Llamé a la policía, pusimos carteles, removimos cielo y tierra. 3 días después encontraron su coche, destrozado al fondo de un barranco en la carretera a Cuernavaca, las puertas abiertas, sangre en el asiento, pero no había cuerpo. Los de tránsito dijeron que tal vez salió disparada con el impacto, que tal vez animales se llevaron. Se le quebró la voz. Declararon la muerte por accidente, sin cuerpo, pero la declararon muerta de todos modos. Las lágrimas corrían por su cara ahora, sin que él hiciera nada por detenerlas. Yo me volví loco, literal. Me dio una crisis nerviosa. Estuve 1 mes internado. Cuando salí, ya no era el mismo, y nunca supe del embarazo. Isabela no me había dicho todavía. Iba a decirme el día que desapareció. Llevaba la prueba en su bolsa. La policía la encontró entre los restos del coche. Renata tenía lágrimas también. No sabía cuándo había empezado a llorar. Mi mamá me convenció de que siguiera con mi vida. Continuó Damián con amargura. Que Isabela hubiera querido que fuera feliz. Puras mentiras. Ahora lo veo. Me metió de lleno en la empresa. Me hizo trabajar como animal para que no pensara. Y 5 años después, me casó con Valentina Duarte, una mujer apropiada de buena familia. Hortensia la escogió. Yo acepté porque ya nada me importaba. Mi corazón murió con Isabela. Se quedó callado un momento. Afuera, el cielo empezaba a aclararse. Pronto amanecería. Valentina es buena persona, dijo Damián. No la amo, pero es decente. Sabe que nuestro matrimonio es de papel. Ella también tiene sus razones para quedarse. Pero en 21 años, nunca he dejado de pensar en Isabela. Cada 23 de abril visito el lugar donde encontraron su coche. Le llevo flores. Es lo único que me queda de ella. Miró a Renata con una intensidad que le estrujó el alma. O eso creía, hasta esta noche, hasta que vi ese medallón, hasta que me dijiste que Isabela era tu mamá y que tienes 25 años. Las cuentas dan, Renata. Todo da. Si Isabela estaba embarazada cuando desapareció. Si tú tienes 25 años. Pero mi abuela dijo que mi mamá murió en el parto, insistió Renata, aunque cada vez con menos convicción. Dijo que alguien me dejó en su puerta siendo bebé con el medallón, y una nota que decía que mi mamá había muerto. ¿Por qué mentiría mi abuela? Tal vez no mintió, dijo Damián. Tal vez le dijeron eso, y ella lo creyó. O tal vez, apretó la mandíbula. Necesito investigar. Necesito saber qué pasó realmente. Y para eso, necesito tu ayuda. Mi ayuda. Un examen de ADN, dijo Damián. Para confirmar si soy tu padre. Si lo soy, entonces todo esto es real. Y si es real, significa que alguien mintió. Alguien ocultó tu existencia. Alguien. Tragó saliva. Alguien tal vez hizo algo mucho peor de lo que pensamos. Renata se quedó en silencio. Todo esto era demasiado. Hace 1 hora estaba estudiando anatomía. Ahora este hombre le estaba diciendo que tal vez su vida entera era una mentira. ¿Y si sale positivo?, preguntó con voz pequeña. ¿Y si usted es mi papá? ¿Entonces qué? Damián la miró con una ternura que le partió el corazón. Entonces voy a averiguar qué le pasó a Isabela. Voy a descubrir la verdad. Y te juro por Dios, Renata, que si alguien nos hizo esto, si alguien nos quitó estos 25 años, va a pagar, te lo juro. El sol empezó a asomar por el horizonte. La luz dorada del amanecer entró por las ventanas del gasolinero, y Renata, con el medallón apretado en su mano, asintió. Está bien, susurró. Hagamos la prueba. Damián no perdió tiempo. Esa misma mañana, después de que Renata terminara su turno, mandó a uno de sus choferes a recogerla y llevarla a una clínica privada en la ciudad. Nada de hospitales públicos donde los resultados tardaban semanas. Damián Monterrubio tenía recursos, y los iba a usar todos. La clínica era de esas donde hasta el aire olía a dinero, pisos de mármol, sillones de piel, plantas decorativas que probablemente costaban más que el sueldo mensual de Renata. Ella se sintió fuera de lugar con sus tenis desgastados y su chamarra vieja, pero el personal la trató como si fuera de la realeza. Órdenes de Damián, supuso. La prueba fue rápida. Un frotis de la mejilla, unos papeles que firmar, y listo. Le dijeron que los resultados estarían en 3 días. 3 días que se le iban a hacer eternos. Cuando salió de la clínica, Renata no quiso que la llevaran a su casa. No todavía.
No podía enfrentar a su abuela sin procesar todo esto primero. Le pidió al chofer que la dejara en el parque La Alameda. Necesitaba caminar, pensar, respirar. Se sentó en una banca bajo la sombra de un fresno y sacó su celular. Tenía como 20 llamadas perdidas de su abuela. Suspirando, la llamó. Bueno, la voz de Guadalupe sonaba angustiada. Soy yo, abue. Ay, mija, ¿dónde estás? Me tenías con el Jesús en la boca. Llegó tu relevo al gasolinero y me dijo que te habías ido en un coche negro con un señor y... Estoy bien, abue. Tranquila. Renata cerró los ojos. Necesito preguntarte algo. Y necesito que me digas la verdad. Hubo una pausa del otro lado. ¿Qué pasó, Renata? El medallón que siempre traigo, el de mi mamá. Renata lo sacó de debajo de su blusa, mirándolo. Me dijiste que alguien me dejó en tu puerta cuando era bebé, que había una nota diciendo que mi mamá había muerto en el parto. Sí, mija, ya sabes eso. ¿Quién me dejó ahí, abue? ¿Viste a alguien? Otra pausa, más larga. No vi a nadie, dijo Guadalupe finalmente con voz temblorosa. Era de madrugada. Escuché llorar a un bebé afuera de mi puerta. Cuando salí, ahí estabas, en una canastita, con el medallón y un papel. ¿Qué decía el papel exactamente? Decía que tu mamá se llamaba Isabela Cortés, que había muerto al darte a luz, que no tenía familia, nadie que pudiera cuidarte. Me pedía que te criara, que te quisiera. Eso era todo. ¿Y no te pareció raro? Presionó Renata. Que alguien simplemente dejara un bebé en tu puerta. No llamaste a la policía. Claro que me pareció raro. La voz de Guadalupe se quebró. Pero tú estabas ahí, mija, llorando, con frío. Eras tan chiquita, tan frágil. Iba a llamar a las autoridades. De verdad que sí, pero me dio miedo que te llevaran a un orfanato, que sufrieras. Y yo acababa de perder a tu abuelo. Estaba sola. Ver tu carita fue como si Dios me hubiera mandado una razón para seguir. Renata sintió un nudo en la garganta. ¿Guardaste el papel? No, mija, lo tiré hace años. ¿Por qué preguntas todo esto? ¿Pasó algo? Renata no supo qué contestar. ¿Cómo le explicabas a tu abuela que posiblemente tu vida entera era una mentira? Luego te explico. Abue, te quiero. Ahorita voy para la casa. Colgó antes de que Guadalupe pudiera seguir preguntando. Los 3 días siguientes fueron una tortura. Renata intentó mantener su rutina. Ir al gasolinero, estudiar, dormir, pero no podía concentrarse en nada. Su mente daba vueltas sin parar. ¿Y si Damián era su papá? ¿Y si no lo era y todo esto era una coincidencia horrible? ¿Qué le había pasado realmente a su mamá? Damián la llamó todos los días. Preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Su voz siempre sonaba ansiosa, como si él tampoco pudiera dormir. En la segunda llamada, le contó que había contratado investigadores privados, los mejores del país, le dijo. En cuanto tengamos los resultados del ADN, si sale positivo, van a empezar a investigar en serio. Van a revisar todo lo del accidente de Isabela, los archivos policiales, todo. Vamos a encontrar respuestas, Renata. Te lo prometo. Renata quería creerle. Dios, ¿cómo quería? El tercer día, Damián la llamó a las 2 de la tarde. Renata estaba en su casa, tratando de estudiar sin éxito. Ya llegaron los resultados, dijo sin preámbulos. Su voz temblaba. Estoy yendo para allá. Dame tu dirección. Media hora después, el Rolls Royce negro estacionaba frente a la casita humilde de Guadalupe. Los vecinos salieron a cotorrear. Obviamente, no todos los días llegaba un coche de millones a su colonia. Renata salió antes de que Damián tocara la puerta. No quería que su abuela se enterara todavía. Se subió al coche. ¿Y bien?, preguntó, con el corazón saliéndosele del pecho. Damián la miró. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado todo el camino hasta ahí. Con manos temblorosas, sacó un sobre manila y se lo pasó. Renata lo abrió. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Buscó el resultado final, esa línea que lo cambiaba todo. Probabilidad de paternidad, 99,99%. El papel se le cayó de las manos. Es verdad, susurró. Eres mi papá. Damián soltó un sollozo. Se cubrió la cara con las manos y lloró como niño. Renata, en shock,
No sabía qué hacer. Nunca había tenido un papá. No sabía cómo se suponía que funcionaba esto. Después de un momento, Damián se limpió las lágrimas. La miró con una ternura devastadora. «Perdóname», dijo con voz rota. «Perdóname por no estar ahí, por no saber de ti, por perderte 25 años de tu vida. No fue tu culpa», dijo Renata, aunque apenas procesaba lo que decía. «Tú no sabías, pero debí saber. Debí buscar más. Debí...» «Ya», lo interrumpió Renata. «No sirve de nada culparte. Lo que necesitamos es descubrir qué chingados pasó. ¿Qué sigue?» Damián respiró hondo. Recuperando algo de compostura, sacó su celular. «Ahora empezamos a investigar de verdad. Ya contraté a un equipo, detectives privados, abogados, expertos forenses. Van a revisar todo el caso del accidente de Isabela. Van a buscar inconsistencias, testimonios, cualquier cosa que no cuadre». «¿Crees que fue un accidente de verdad?», preguntó Renata. La mandíbula de Damián se tensó. «No lo sé, pero si no lo fue, si alguien le hizo algo a Isabela, si alguien orquestó todo esto para separarnos y ocultarte». Sus ojos se volvieron de acero. «Van a pagar, Renata. Te juro que van a pagar». 2 semanas después, los investigadores empezaron a reportar sus hallazgos, y nada cuadraba. El reporte del accidente tenía inconsistencias. El ángulo del impacto no era consistente con una pérdida de control del vehículo. Las marcas de frenos sugerían que el coche había sido empujado, no que se había desviado solo. Y lo más raro, no había cuerpo. «En casos de accidentes fatales con desaparición de cuerpo», explicó el investigador principal, un tipo serio llamado Méndez. «Siempre hay rastros, sangre, tejido, algo. Aquí había sangre en el asiento. Sí, pero no la cantidad suficiente para una muerte por trauma. Era como si alguien hubiera puesto sangre ahí a propósito». «¿Estás diciendo que fue plantado?», preguntó Damián. «Estoy diciendo que es sospechoso, señor Monterrubio. Muy sospechoso». Siguieron jalando hilos. Rastrearon a los policías que investigaron el caso original. Uno había muerto. Otro se negó a hablar. El tercero, después de que Damián le ofreciera una cantidad obscena de dinero, confesó que le habían ordenado cerrar el caso rápido. No investigar más. Declarar muerte por accidente y ya. «¿Quién te lo ordenó?», presionó Damián. El expolicía, ya viejo y enfermo, lo miró con ojos cansados. «No sé nombres, pero fue alguien con mucho poder, alguien a quien no querías tener de enemigo. Nos dijeron que si hacíamos preguntas, nos iba a ir mal, y teníamos familias. Señor, no íbamos a arriesgar a nuestros hijos por una muerte más. Eso abrió otra línea de investigación. ¿Quién tenía tanto poder en el 2000? ¿Quién querría que Isabela desapareciera?». Damián no quería pensar en la respuesta obvia, pero mientras más investigaban, más clara se volvía. Una tarde, Méndez llegó con un descubrimiento que lo cambió todo. «Encontramos transferencias bancarias», dijo, poniendo documentos sobre el escritorio. «De una cuenta empresarial de Laboratorios Monterrubio a una cuenta en las Islas Caimán. Fecha: 10 de marzo del 2000, 2 días después de la desaparición de Isabela. Monto: $500,000. Damián se puso pálido. «Esa es una cuenta discrecional. Solo 2 personas tienen acceso, yo y...». No terminó la frase. No hacía falta. «Su madre», completó Méndez. El mundo de Damián se derrumbó. Damián no podía respirar. Se quedó mirando los documentos frente a él como si fueran una serpiente venenosa. $500,000, transferidos por su madre 2 días después de que Isabela desapareciera. «No», susurró. «No puede ser. Ella no. Ella es cruel, manipuladora. Pero esto es asesinato», terminó Méndez sin rodeos. «O peor que asesinato». Méndez lo miró con gravedad. «Señor Monterrubio, si su madre pagó $500,000, no fue para matar a alguien. Para eso basta con mucho menos. Esa cantidad de dinero es para algo más complejo, más retorcido». Damián sintió que iba a vomitar. «Sigue investigando», ordenó con voz ronca. «Averigua a dónde fue ese dinero. ¿Con quién habló mi madre en esas fechas? Todo. No me importa cuánto cueste». «Hay algo más», dijo Méndez, sacando otra carpeta.
Encontramos propiedades, casas, ranchos, departamentos, todos registrados bajo nombres falsos, pero todos pagados desde cuentas vinculadas a su madre, propiedades remotas, en Oaxaca, Chiapas, Durango, lugares donde nadie hace preguntas. El corazón de Damián se detuvo. Creo que necesitamos revisar esas propiedades, dijo Méndez, una por una, porque si Isabela no murió en ese accidente, no terminó. No hacía falta. Le llevó una semana rastrear todas las propiedades. Damián contrató más investigadores, contactó a autoridades locales, movió todos sus hilos, y poco a poco empezaron a aparecer testimonios. Un ranchero en Durango recordaba una casa que había estado ocupada por años, pero nadie sabía quién vivía ahí. La casa estaba abandonada ahora, pero cuando fueron a revisarla encontraron cerraduras industriales en las ventanas, por fuera, como si alguien hubiera estado encerrado adentro. Un empleado de una finca en Chiapas confesó que años atrás le habían pagado para llevar comida a una paciente enferma que estaba en recuperación. Nunca la vio, pero escuchaba llorar en las noches. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí?, preguntó Méndez. Como 2 años, dijo el hombre. Del 2000 al 2002, más o menos. Después la movieron, no sé a dónde. Cada testimonio era una puñalada. Damián entendía lo que significaba. Isabela había estado viva, encerrada, movida de lugar en lugar, y su madre lo había orquestado todo. Una tarde, Renata lo acompañó a una de las investigaciones. Habían encontrado a un doctor retirado que había trabajado en una clínica privada en Oaxaca. El tipo no quería hablar hasta que Damián le puso 50,000 pesos en efectivo sobre la mesa. «Está bien», dijo el doctor finalmente sudando. «Sí la atendí. Una mujer joven, embarazada de unos 6, 7 meses. Me la trajeron en febrero del 2000. Dijeron que era una paciente con problemas mentales, que la familia la tenía ahí para protegerla». «¿Problemas mentales?», preguntó Damián con la mandíbula apretada. «Eso me dijeron, pero yo...». El doctor bajó la mirada. Ella no parecía loca, parecía aterrada. Tenía moretones en los brazos, como si la hubieran agarrado con fuerza. Lloraba todo el tiempo. Decía que la habían secuestrado, que su bebé corría peligro. Renata se llevó una mano a la boca. «¿Y usted no hizo nada?». Su voz temblaba de rabia. «Me pagaron mucho dinero para que no hiciera preguntas», dijo el doctor con vergüenza. «Y me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, mi familia iba a sufrir. Yo tenía hijos chicos. Tuve miedo». «¿La ayudó con el parto?», preguntó Damián. El doctor negó con la cabeza. «Me llamaron una vez más, como en abril. La mujer estaba en trabajo de parto. Pero cuando llegué, ya había otras personas ahí, enfermeras, otro doctor. Me dijeron que ya no me necesitaban. Me pagaron y me fui. Nunca supe qué pasó con el bebé. ¿Qué pasó con la mujer después del parto? No lo sé. Nunca la volví a ver. Pero escuché rumores después, que la habían movido a otro lugar, que seguía encerrada». Damián sintió que se ahogaba. «¿Quién organizó todo esto? ¿Quién te contrató?». El doctor sacó un papel viejo, arrugado, un recibo. En la parte superior, un nombre: Hortensia Monterrubio. Esa noche. Damián llegó a su mansión hecho una furia. Entró como huracán, ignorando a los empleados que intentaban saludarlo. Subió directo al ala donde vivía su madre. Hortensia Monterrubio estaba en su recámara, sentada en su silla de ruedas frente a la ventana. Tenía 78 años, el cabello completamente blanco recogido en un chongo perfecto, la espalda recta a pesar de su edad. Cuando Damián entró sin tocar, apenas volteó a verlo. «Damián, qué modales. Deberías tocar. ¿Dónde está?». La voz de Damián era puro hielo. «¿Dónde está quién, hijo?». «Isabela, ¿dónde la tienes?». Hortensia lo miró con esos ojos grises, fríos como el acero. «No sé de qué hablas». Damián aventó los documentos sobre su regazo, las transferencias, los recibos, los testimonios. $500,000, propiedades en todo el país, doctores pagados, empleados sobornados. Todo conduce a ti, mamá. Todo. Hortensia miró los papeles sin inmutarse. «¿Qué imaginación tienes?». «Deja de mentir», gritó Damián. «Sé lo que hiciste. Secuestraste a Isabela, la mantuviste encerrada durante su embarazo. Le quitaste a su bebé, a mi hija.
Y la has tenido presa durante 26 años. Ay, Damián. Hortensia suspiró como si le hablara a un niño necio. Siempre fuiste tan dramático. ¿Dónde está? ¿Y si te dijera que no lo sé? ¿Y si te dijera que esa mujer murió hace años? Mientes. Damián se arrodilló frente a ella, agarrándola de los brazos. Sé que está viva. Los testimonios lo confirman. Gente la ha visto. La ha atendido. ¿Dónde la tienes? ¿Dónde? Hortensia lo miró con desprecio. Suéltame. Me estás lastimando. Dime dónde está o te juro que... ¿Qué? Lo interrumpió ella con frialdad. ¿Me vas a golpear? ¿A tu propia madre? ¿A una anciana en silla de ruedas? Adelante. Muestra qué clase de hombre eres. Damián la soltó, retrocediendo como si quemara. Se pasó las manos por el pelo. Desesperado. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué le hiciste esto? ¿Qué te hizo Isabela para merecer esto? ¿Qué me hizo? Hortensia soltó una risa sin humor. Iba a arruinarte la vida. Iba a atarte a ella y a un bebé cuando apenas tenías 19 años. Iba a destruir todo lo que habíamos construido por generaciones. Yo la amaba. Eras un niño, gritó Hortensia. Un niño estúpido que confundió calentura con amor. Esa mujer no era nada. Una florista muerta de hambre que vio una oportunidad de oro y la aprovechó. Isabela no era así. Ella me amaba de verdad. Nadie ama de verdad cuando hay dinero de por medio, escupió Hortensia. Hice lo que tenía que hacer para protegerte, para proteger a esta familia. ¿Protegerme? Damián la miró con horror. ¿Crees que me protegiste? Destruiste mi vida. Pasé 26 años pensando que Isabela estaba muerta. 26 años sin saber que tenía una hija que ahora vive en la pobreza, dijo Hortensia con desdén. Una hija que trabaja en un gasolinero. ¿Ves? Ese hubiera sido tu destino si te hubieras casado con esa mujer. Pobreza, mediocridad. Damián sintió una rabia tan grande que casi lo cegó, pero no la tocó. No le iba a dar ese gusto. Última oportunidad, dijo con voz mortal. Dime dónde está Isabela. Hortensia lo miró con esos ojos fríos durante un largo momento. Después, increíblemente sonrió. En Oaxaca, en el Sanatorio San Rafael, bajo el nombre de Patricia Mendoza, paciente psiquiátrica, lleva ahí unos 15 años. Damián sintió que el mundo se detenía. 15 años en un psiquiátrico, con los medicamentos adecuados. La gente se vuelve muy manejable, dijo Hortensia con frialdad. Ya no grita, ya no intenta escapar. Es casi como un vegetal ahora, muy tranquila. Damián la miró como si fuera un monstruo, porque eso era, un monstruo con cara de madre. Voy a ir por ella, dijo. Voy a sacarla de ahí. Y después, mamá, te vas a pudrir en la cárcel por lo que hiciste. Inténtalo, dijo Hortensia sin miedo. Pero piénsalo bien, hijo. ¿De verdad quieres que el mundo sepa que tu madre es una criminal? ¿Quieres destruir el apellido Monterrubio? La empresa, todo. Sí, dijo Damián sin dudar. Prefiero 1000 veces la verdad que vivir una mentira contigo. Salió del cuarto dando un portazo. Abajo, Renata lo esperaba. Había escuchado todo desde las escaleras. ¿Oaxaca? Preguntó con lágrimas en los ojos. Damián asintió. Vamos por tu mamá. El vuelo a Oaxaca fue el más largo de la vida de Damián, aunque solo duró 1 hora. Iba sentado junto a Renata en su jet privado, pero ninguno de los dos hablaba. ¿Qué podían decir después de 26 años? Después de creer que Isabela estaba muerta, iban a verla, encerrada, drogada, destruida por su propia madre. Renata miraba por la ventanilla, con el medallón apretado en su mano. Damián notó que no había dejado de tocarlo desde que salieron de la Ciudad de México. ¿Estás bien?, preguntó, aunque era una pregunta estúpida. Renata negó con la cabeza. No sé qué voy a sentir cuando la vea, dijo con voz pequeña. Es mi mamá, pero no la conozco. ¿Qué le voy a decir? Hola, soy la hija que te robaron hace 25 años. No tienes que decir nada. Damián puso su mano sobre la de ella. Solo tienes que estar ahí. El resto lo vamos a ir resolviendo juntos. Renata lo miró con los ojos brillantes. ¿Y si está muy mal? ¿Tu mamá dijo que la tienen drogada? ¿Que es como un vegetal? ¿Y si ya no es ella?
Damián tragó saliva. Había pensado en eso durante toda la noche. La posibilidad de que Isabela estuviera tan destruida que ya no pudiera volver, que su mente se hubiera ido para siempre. Entonces la vamos a cuidar, dijo con firmeza. Como sea que esté, la vamos a sacar de ahí y la vamos a cuidar. Te lo prometo. El sanatorio San Rafael estaba en las afueras de Oaxaca, escondido entre montañas y árboles. Un edificio viejo de 3 pisos, pintado de blanco, con rejas en todas las ventanas. Se hacía llamar Clínica de Reposo, pero era un manicomio, de los que ya no debían existir. Damián llegó con su equipo de abogados. No iba a darles tiempo de esconder nada. Traía una orden judicial que había conseguido esa misma mañana a través de un juez amigo. Entrada inmediata, revisión de expedientes, acceso a todos los pacientes. El director del sanatorio, un tipo gordo y sudoroso llamado Dr. Salinas, casi se desmayó cuando vio a Damián Monterrubio entrar con 5 abogados y 2 policías. Señor Monterrubio, no entiendo, no nos avisaron. Vengo por una paciente, dijo Damián, enseñándole la orden judicial. Patricia Mendoza, quiero verla ahora. El doctor palideció. Verá, esa paciente está en tratamiento, no puede recibir visitas sin... No estoy pidiendo permiso, interrumpió Damián. Esta orden me da acceso inmediato. ¿Dónde está? El doctor miró a los policías, luego a los abogados, y se dio cuenta de que no tenía salida. 3er piso, habitación 312. Damián y Renata subieron las escaleras. El lugar olía a desinfectante barato y tristeza. Pacientes en batas azules deambulaban por los pasillos con miradas perdidas. Algunos estaban amarrados a sillas. Una mujer lloraba en una esquina. Nadie la consolaba. Dios mío, susurró Renata. La tuvieron aquí. 26 años en este infierno. Llegaron a la habitación 312, una puerta de metal con una ventanita pequeña. Damián se asomó primero y su corazón se detuvo. Ahí estaba, sentada en una cama angosta, mirando por la ventana con rejas. Su cabello, que antes era negro y brillante, ahora era completamente gris, largo y descuidado. Su piel estaba pálida, demacrada. Vestía una bata azul de hospital que le quedaba grande. Estaba tan delgada que parecía que se iba a romper, pero cuando volteó, cuando sus ojos miraron hacia la puerta, Damián supo que era ella. Esos ojos castaños, profundos, aunque ahora apagados por los medicamentos. Esos eran los ojos de Isabela. «Ábrela», le dijo al guardia que los había acompañado. El guardia sacó sus llaves y abrió la puerta. El sonido del metal hizo que Isabela se sobresaltara. Se encogió contra la pared, con miedo en los ojos. Damián entró despacio, con las manos visibles, como si se acercara a un animal herido. «Isabela», dijo suavemente. «Soy yo, Damián». Ella parpadeó, confundida, como si tratara de recordar ese nombre a través de una niebla espesa. «Damián». Su voz era un susurro ronco, como si no la hubiera usado en años. «Sí, mi amor, soy yo. Vine por ti». Isabela lo miró fijamente. Después, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No», susurró. «No eres real. No puedes ser real. Eres otro sueño, otro de mis sueños». Se rompió el corazón de Damián. Se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos con cuidado. Estaban frías, tan frágiles. «Soy real, Isabela. Estoy aquí. Te encontré. Después de 26 años, te encontré». Ella tocó su cara con dedos temblorosos, como si no pudiera creer que era sólido, real. «Damián», repitió, y entonces se derrumbó. Comenzó a llorar con sollozos profundos, desgarradores. 27 años de dolor saliendo de golpe. Damián la abrazó, la sostuvo mientras lloraba, mientras temblaba, mientras repetía su nombre una y otra vez como si fuera una oración. «Ya pasó», le susurraba al oído. «Ya pasó, mi amor. Vine por ti. Nadie te va a hacer daño nunca más». Después de un rato, cuando Isabela pudo respirar un poco, notó a Renata parada en la puerta. La miró con ojos confundidos. «¿Quién?». Damián se limpió las lágrimas y volteó hacia Renata. Le hizo una seña para que se acercara. Renata entró despacio, con el corazón en la garganta. «Isabela», dijo Damián con voz temblorosa, «hay alguien que quiero que conozcas.
alguien que hemos estado buscando durante 26 años. Isabela miró a Renata, y algo pasó, algo en sus ojos, un reconocimiento instintivo, visceral. «No», susurró Isabela. «No puede ser, es tu hija», dijo Damián. «Renata, tu bebé, la bebé que Hortensia te quitó, está viva, Isabela. Nuestra hija está viva». Isabela se llevó las manos a la boca. Sus ojos recorrieron el rostro de Renata como si quisiera memorizarlo, y entonces vio el medallón que colgaba del cuello de Renata. «Mi medallón», susurró. «Te lo dejé. Cuando te arrancaron de mis brazos, traías mi medallón. Les grité que te lo dejaran, que era lo único que podía darte». Renata se acercó, llorando. Se quitó el medallón y se lo mostró. «Lo guardé toda mi vida. Era lo único que tenía de ti». Isabela extendió las manos, temblorosas. Renata se arrodilló frente a ella, y cuando sus manos se tocaron, cuando madre e hija se tocaron por primera vez en 25 años, ambas se derrumbaron, se abrazaron llorando. Isabela tocaba el cabello de Renata, su cara, como si no pudiera creer que era real. «Mi bebé», lloraba. «Mi bebita, te busqué. Grité tu nombre durante años. Pensé que te habían matado. Pensé que habías muerto por mi culpa». «No», sollozó Renata. «Estoy aquí, estoy viva, y vine por ti, mamá. Vine a sacarte de aquí. Mamá». Isabela repitió la palabra como si fuera un milagro. «Me dijiste mamá». Se quedaron abrazadas, llorando, durante un tiempo que pareció eterno y a la vez demasiado corto. Damián las miraba con lágrimas rodando por su cara. Su familia, destruida por 26 años, pero juntos otra vez. Sacar a Isabela del sanatorio fue más fácil de lo que pensaron. Con la orden judicial y la amenaza de demandas millonarias, el DDR, Salinas prácticamente les rogó que se la llevaran. Les entregó todos sus expedientes médicos sin protestar. Damián los revisó en el coche de regreso, página tras página de medicamentos psiquiátricos, antipsicóticos, sedantes, estabilizadores de ánimo, dosis brutales, suficientes para mantener a alguien zombi por décadas. «Hijos de puta», murmuró. La mantuvieron así a propósito, para que no pudiera escapar, para que no pudiera hablar. En el asiento de atrás, Isabela estaba recostada en el regazo de Renata. Semidormida, los años de medicamentos no se iban a ir de un día para otro. Iba a necesitar tratamiento, desintoxicación, terapia, mucho tiempo, pero estaba viva y estaba libre. Cuando llegaron al hotel donde se iban a quedar esa noche, Damián cargó a Isabela hasta la habitación. Pesaba casi nada, huesos envueltos en piel. La acostó en la cama suave, con sábanas limpias, y la arropó con cuidado. Isabela agarró su mano antes de que se alejara. «¿De verdad estás aquí?», susurró. «De verdad terminó», prometió Damián. «Nadie te va a lastimar nunca más. Te lo juro por mi vida, Hortensia», dijo Isabela, y su cuerpo se tensó. «Ella, lo sé», Damián apretó su mano. «Sé lo que hizo, y va a pagar, Isabela. Va a pagar por cada día que te robó, por cada lágrima que derramaste, por cada año que nos quitó». Isabela cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Pensé que me iba a morir ahí. Pensé que nunca iba a volver a verte, que nunca iba a conocer a mi hija. Pero no te moriste», dijo Renata, sentándose al otro lado de la cama. «Sobreviviste, y ahora estamos juntos, los tres». Isabela miró a su hija. Le acarició la mejilla con ternura. «Eres hermosa», susurró. «Eres todo lo que soñé y más. Tú también», dijo Renata con la voz quebrada. «Te esperé toda mi vida, mamá, y valió la pena». Esa noche, los tres durmieron en la misma habitación. Damián en un sillón junto a la ventana, cuidándolas. Renata en una cama individual, e Isabela en la cama grande, libre por primera vez en 26 años. Y aunque el camino adelante iba a ser difícil, aunque Hortensia todavía estaba libre y la justicia apenas comenzaba, esa noche fueron una familia otra vez, rota, herida, pero juntos. Damián no llevó a Isabela de regreso a la Ciudad de México de inmediato. Sabía que si regresaban ahora, Hortensia intentaría algo. En lugar de eso, rentó una casa en las afueras de Oaxaca, un lugar tranquilo, privado,
con jardín y mucha luz, un lugar donde Isabela pudiera empezar a sanar lejos de todo. También contrató a un equipo médico completo, doctores, enfermeras, psicólogos especializados en trauma, gente que entendiera que Isabela no era una paciente común, era una mujer que había sobrevivido a 26 años de infierno. Los primeros días fueron los más difíciles. Isabela se despertaba gritando en las noches, creyendo que seguía encerrada. Se asustaba con los ruidos fuertes. No podía estar sola en un cuarto sin entrar en pánico. Los años de encierro habían dejado cicatrices profundas. Renata se quedó con ella todo el tiempo. Dejó su trabajo en el gasolinero, sus estudios, todo. Le habló a su abuela Guadalupe para explicarle lo que había pasado. Guadalupe lloró durante 1 hora al teléfono, pero entendió. Su nieta necesitaba estar con su madre. Una tarde, mientras Isabela dormía después de una sesión particularmente difícil con la psicóloga, Renata salió al jardín a tomar aire. Damián estaba ahí, sentado en una banca de piedra, mirando las montañas. «¿Cómo estás?», preguntó él cuando Renata se sentó a su lado. «Cansada», admitió ella. «Enojada, triste, todo junto». «Lo sé», Damián suspiró. «Yo tampoco he dormido bien. Cada vez que cierro los ojos, pienso en todo lo que sufrió, en cómo no estuve ahí para protegerla. No fue tu culpa». «¿No?», la miró con amargura. «Era mi madre, Renata. Mi propia madre hizo esto. Y yo vivía en la misma casa que ella durante todos estos años. Cenaba con ella. Le hablaba todos los días. Y nunca sospeché, nunca imaginé que era capaz de algo así. Nadie imaginaría algo así», dijo Renata. «Es demasiado monstruoso». Se quedaron en silencio un momento. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. «¿Ya pensaste qué vas a hacer?», preguntó Renata. «Con tu mamá. Digo». La mandíbula de Damián se tensó. «Voy a denunciarla. Secuestro, privación ilegal de la libertad. Todo. Tengo pruebas, testimonios, los expedientes médicos de Isabela. Es suficiente para meterla a la cárcel por el resto de su vida. Y tu empresa, el escándalo, me vale», dijo Damián con firmeza. «Que se caiga todo si tiene que caerse, pero mi madre va a pagar por lo que hizo». Renata asintió. Se sentía orgullosa de él. Este hombre que había sido su papá por apenas unas semanas, pero que ya estaba dispuesto a sacrificarlo todo por hacer lo correcto. «Quiero estar ahí», dijo. «Cuando la confrontes, quiero que me vea, que sepa que no ganó». Damián la miró con ternura. «Eres igualita a tu mamá. Esa misma fuerza, esa misma luz que nada puede apagar». Una semana después, Isabela tuvo un día bueno. Se despertó tranquila, sin pesadillas. Desayunó sentada en el jardín, disfrutando el sol en su cara. Cuando Renata se sentó con ella, Isabela la miró de verdad, con ojos claros, presentes. «Cuéntame de ti», dijo. «Quiero saber todo. Tu vida, tu abuela, tus sueños, todo lo que me perdí». Renata sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. «¿Por dónde empiezo?». «Por el principio». Así que Renata le contó. Le habló de su abuela Guadalupe, de cómo la había criado con tanto amor a pesar de la pobreza, de las noches sin cena pero llenas de cuentos antes de dormir, de cómo su abuela trabajaba en lo que fuera para que Renata pudiera ir a la escuela, de su sueño de ser enfermera, de ayudar a la gente como su abuela la había ayudado a ella. Isabela escuchaba con lágrimas rodando por sus mejillas. «Me hubiera gustado conocerla», dijo. «Agradecerle por cuidarte cuando yo no pude. La vas a conocer», prometió Renata. «Cuando volvamos, vas a conocerla. Y te va a querer, mamá. Todos te van a querer». Después de un rato, Isabela tomó la mano de Renata. «¿Puedo contarte algo?», preguntó con voz temblorosa. «Algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a los doctores». «Claro». Isabela respiró hondo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Cuando me secuestraron, yo tenía 2 meses de embarazo. Ni siquiera se me notaba. Hortensia lo sabía porque nos había estado espiando. Supongo, me llevaron a una casa en el campo. Me encerraron en un cuarto sin ventanas. Y ella vino a verme». Renata apretó su mano, dándole fuerza. «Me dijo que si quería que mi bebé viviera, tenía que cooperar, que si intentaba escapar, si gritaba, si causaba problemas,
Iba a perder a mi bebé, así que me quedé quieta, callada, durante 7 meses. Dejé que me movieran de lugar en lugar, que me encerraran, que me trataran como animal. Todo por ti, para que vivieras. Mamá. Renata tenía lágrimas en los ojos. Cuando naciste, te escuché llorar. Fue el sonido más hermoso del mundo. Pedí cargarte, aunque fuera 1 minuto, y me dejaron. Te puse en mis brazos y te miré, y pensé, valió la pena. Todo valió la pena por este momento. Isabela sollozaba ahora, pero entonces Hortensia te arrancó de mis brazos. Yo grité, peleé, traté de detenerte. Te puse mi medallón antes de que te quitaran. Les grité que te lo dejaran. Era lo único mío que podías tener, lo único que podía darte. Lo guardé. Sollozó Renata. Nunca me lo quité, nunca. Después de que te llevaran, me encerraron en un sótano. Estuve ahí meses, gritando, llorando, preguntando por ti. Me dijeron que habías muerto, que no habías sobrevivido, y me quise morir también. Traté de hacerlo. Se levantó las mangas de la bata. Renata ahogó un grito. Las muñecas de Isabela estaban llenas de cicatrices, feas, profundas, historias de desesperación talladas en su piel. Lo intenté muchas veces, dijo Isabela con voz rota, pero siempre me encontraban, me salvaban y me castigaban. Me movían a otro lugar, me drogaban más. Eventualmente, dejé de intentarlo. Me rendí. Pensé que iba a morir ahí, sola, sin saber qué había pasado contigo. Renata la abrazó, llorando contra su hombro. Lo siento mucho, mamá. Debí buscarte. Debí hacer algo. Tú eras una bebé. Isabela la sostuvo fuerte. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Fue Hortensia. Todo fue ella. Se quedaron abrazadas largo rato. Damián las miraba desde la ventana de la casa, con el corazón destrozado. Había escuchado todo, y cada palabra era un clavo en su conciencia. Esa noche, cuando Isabela dormía, Damián llamó a sus abogados. «Quiero que preparen todo», ordenó. «Vamos a denunciar a Hortensia Monterrubio. Quiero cargos por secuestro, privación ilegal de la libertad, tortura, todo, y quiero que sea público, que todo México sepa lo que hizo». «Señor Monterrubio», dijo uno de los abogados con cautela, «¿está seguro? Esto va a ser un escándalo enorme. Va a afectar su empresa, su reputación». «Me vale madre mi reputación», gruñó Damián. «Lo que hizo mi madre es imperdonable. Y va a pagar, aunque tenga que destruir el apellido Monterrubio para lograrlo». «Entendido, señor. Prepararemos todo». Cuando colgó, Renata estaba parada en la puerta. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué? Por elegirla a ella. Por elegirnos a nosotras. Sé que no es fácil». Damián se acercó y puso sus manos en los hombros de Renata. «Eres mi hija. Isabela es el amor de mi vida. Ustedes son mi familia. Y la familia se protege. No importa el costo». Renata lo abrazó, y por primera vez desde que se conocieron, lo llamó por lo que era. «Gracias, papá». Damián cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran, 25 años tarde. Pero finalmente su hija lo había llamado papá, y valió la pena. Cada segundo de dolor, cada momento de búsqueda, todo valió la pena por ese abrazo. Al día siguiente, empezarían el proceso legal contra Hortensia, pero esa noche, los 3 cenaron juntos en el jardín bajo las estrellas, hablando, riendo un poco, llorando otro poco, sanando, lentamente, pero juntos, y eso era lo que importaba. 3 semanas después, Damián, Isabela y Renata regresaron a la Ciudad de México. Isabela había mejorado considerablemente. Los medicamentos estaban saliendo de su sistema. Su mente se aclaraba más cada día. Todavía tenía pesadillas. Todavía se asustaba con facilidad, pero estaba luchando. Y eso era lo que importaba. Damián rentó una casa en Coyoacán, lejos de la mansión Monterrubio, un lugar acogedor, con jardín, lleno de luz. Ahí vivirían mientras se preparaba el caso contra Hortensia. Ahí empezarían su nueva vida. La mañana de la denuncia formal, Damián se vistió con su mejor traje, no porque quisiera impresionar, sino porque quería que Hortensia viera exactamente lo que estaba perdiendo: su hijo, su imperio,
Todo. Isabela insistió en ir también, aunque Damián trató de disuadirla. «Necesito verla», dijo Isabela con firmeza. «Necesito mirarla a los ojos y que sepa que no ganó, que sobreviví. Renata también fue. Los tres juntos, como familia, enfrentarían al monstruo que los había separado. Llegaron a la mansión Monterrubio en convoy, 3 coches negros, 2 patrullas, abogados y una orden de arresto. Los empleados de la casa se quedaron pasmados cuando vieron entrar a la policía. Damián guió al grupo directamente al ala donde vivía Hortensia. Ella estaba en su estudio, tomando té como si fuera un día normal. Cuando la puerta se abrió de golpe y vio entrar a Damián con Isabela y Renata, su rostro no mostró sorpresa, solo desdén. «Vaya», dijo con frialdad, «trajiste a la muerta viviente. ¡Qué dramático!». Isabela dio un paso adelante. Su cuerpo temblaba, pero su voz salió firme. 26 años, Hortensia. 26 años me robaste, pero no me mataste, y no me vas a romper. Hortensia la miró de arriba a abajo con desprecio. Deberías agradecerme. Te mantuve viva. No, te di comida, techo, atención médica. Pudiste haber muerto en ese accidente que arreglé. Agradecerte. La voz de Isabela se elevó. Agradecerte por encerrarme como animal, por quitarme a mi hija, por robarme mi vida. Le salvé la vida a mi hijo, escupió Hortensia. Eso es lo único que importa. Damián sintió que la furia lo iba a consumir, pero se obligó a mantener la calma. Sacó una carpeta gruesa, llena de documentos, y la aventó sobre el escritorio de Hortensia. Transferencias bancarias, dijo con voz mortal. $500,000 a una cuenta fantasma, recibos de pagos a doctores, guardias, empleados corruptos, testimonios de gente que te vio, que siguieron tus órdenes, expedientes médicos de Isabela mostrando años de medicamentos innecesarios, de abuso, de tortura. Hortensia ni siquiera miró los papeles. «¿Y qué vas a hacer con eso?», preguntó con arrogancia. «¿Denunciarme? ¿Destruir el apellido Monterrubio? Eres un tonto, Damián. Siempre lo fuiste. Ya te denuncié», dijo Damián. «Hace 2 horas, los cargos ya están presentados. Secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, tortura, falsificación de documentos. Y estos oficiales», señaló a los policías que entraban, «vienen a arrestarte». Por primera vez, el rostro de Hortensia mostró algo más que desprecio. Mostró miedo. «No puedes hacer esto. Soy tu madre. Eres un monstruo», dijo Damián, «y te vas a pudrir en la cárcel por lo que hiciste». Los policías se acercaron a Hortensia con las esposas. Ella intentó levantarse de su silla de ruedas, pero su cuerpo ya no le respondía como antes. «No me toques», gritó. «Soy Hortensia Monterrubio». «No puedes tratarme así, Hortensia Monterrubio», dijo uno de los policías, ignorando su protesta. «Queda arrestada por los delitos de secuestro agravado, privación ilegal de la libertad y tortura. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras leían sus derechos, Hortensia miró a Damián con un odio puro. «Vas a arrepentirte de esto», siseó. «Vas a destruir todo lo que construimos, por una mujer que no vale nada». Damián se acercó a ella, mirándola directo a los ojos. «Lo único que lamento es no haberlo hecho antes», dijo con frialdad. «Isabela vale más que tú y yo juntos. Siempre lo hizo». Los policías se la llevaron. Hortensia gritaba, amenazaba, maldecía, pero nadie la escuchaba ya. La mujer que había controlado todo durante décadas, ahora no era nada, solo una criminal siendo arrestada. Cuando se la llevaron, Isabela se dejó caer en una silla, temblando. Renata corrió a sostenerla. «Ya pasó, mamá, ya pasó». «¿De verdad?», Isabela la miró con ojos llenos de lágrimas. «De verdad se acabó, prometió Damián. «No te va a lastimar nunca más». La noticia explotó en todos los medios al día siguiente. Hortensia Monterrubio, matriarca de Imperio Farmacéutico, arrestada por secuestro y tortura. Los titulares eran brutales. La historia era demasiado escandalosa para ignorarla. Damián dio una conferencia de prensa, algo que sus abogados le dijeron que era una locura, pero él insistió. Quería que la gente supiera la verdad, toda la verdad, frente a decenas de periodistas y cámaras, con Isabela y Renata a su lado.
Damián contó la historia completa, cómo su madre había secuestrado a Isabela hace 26 años, cómo la había mantenido prisionera durante décadas, cómo había robado a su hija y la había escondido. Todo. Los reporteros estaban en shock. Las preguntas volaban. ¿Por qué su madre haría algo así? Por orgullo, dijo Damián con amargura, por su obsesión con el estatus, con mantener la familia pura, porque Isabela no era suficientemente rica, suficientemente importante, porque nos amábamos y eso no encajaba en sus planes. ¿Cómo se siente al denunciar a su propia madre? Damián miró a Isabela, luego a Renata. Devastado, admitió, pero también liberado. Durante 26 años viví una mentira. Ahora finalmente sé la verdad. Y aunque duela, prefiero 1000 veces la verdad dolorosa que la mentira cómoda. ¿Qué va a pasar con su empresa? No lo sé, dijo honestamente. Y sinceramente, no me importa. Si la empresa se cae por esto, que se caiga. Hay cosas más importantes que el dinero, como la justicia, como la familia. Isabela tomó el micrófono. Su voz todavía era débil, pero firme. Quiero que sepan, dijo, que Hortensia Monterrubio no solo me robó 26 años a mí, le robó una madre a mi hija, le robó una familia completa a Damián, destruyó vidas por su ego, por su crueldad, y espero que pague por cada segundo de dolor que causó. Renata también habló, brevemente. Crecí pensando que era huérfana, pensando que estaba sola en el mundo. Ahora sé que tengo una familia, una mamá que luchó por mí, un papá que nos buscó, y aunque el camino fue horrible, estamos juntos. Y eso es lo que importa. La conferencia terminó con aplausos, algo raro para una conferencia de prensa sobre un crimen, pero la gente estaba conmovida. La historia de Isabela y Renata tocó corazones en todo el país. El proceso legal fue rápido, con todas las pruebas que Damián había reunido. La defensa de Hortensia no tenía dónde agarrarse. Intentaron argumentar que era una anciana enferma, que no estaba en sus cabales, pero los testimonios de los doctores que ella misma había contratado la hundieron. Había estado perfectamente lúcida durante todo el tiempo. Sabía exactamente lo que hacía. El día del juicio, la sala estaba llena. Prensa, curiosos, gente que quería ver caer a la todopoderosa Hortensia Monterrubio. Cuando anunciaron el veredicto, el silencio fue total. Culpable, dijo el juez, de todos los cargos, Hortensia Monterrubio, por sus crímenes de secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, tortura y falsificación de documentos. La sentenció a 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. El martillazo resonó como un trueno. Hortensia, sentada en su silla de ruedas, ni siquiera parpadeó. Miró hacia donde estaban Damián, Isabela y Renata, y por primera vez no había arrogancia en sus ojos, solo vacío. Espero, dijo Isabela poniéndose de pie, que cada día en esa celda recuerdes lo que hiciste, que cada noche sueñes con todas las vidas que destruiste, porque yo viví en tu infierno durante 26 años. Ahora es tu turno. Hortensia no contestó. Se la llevaron en silencio, y mientras salían de la corte, mientras las cámaras los rodeaban, Isabela, Damián y Renata se abrazaron bajo el sol de la tarde. Valentina, la esposa de Damián, había estado en el juicio también. Cuando salieron, se acercó a ellos, miró a Isabela sin rencor. Me alegro de que la encontrara, dijo simplemente. Todos merecen ser felices. Le entregó a Damián unos papeles, los documentos de divorcio, ya firmados. Sean felices, dijo, de verdad, y se fue con dignidad. Justicia había sido servida. La pesadilla había terminado. Ahora podía empezar la curación. Los meses siguientes al juicio fueron un torbellino de emociones. El escándalo Monterrubio dominó los titulares durante semanas. Pero eventualmente, como todo, la atención mediática disminuyó. La gente encontró nuevos escándalos, nuevas historias, y Damián, Isabela y Renata pudieron finalmente empezar a vivir en paz. Pero la paz no significaba que todo fuera fácil. Isabela tenía días buenos y días malos. Algunos días despertaba sonriendo, lista para disfrutar su libertad. Otros días no podía salir de la cama, paralizada por los recuerdos. Las pesadillas seguían. El miedo a espacios cerrados permanecía.
Había cicatrices que tomarían años en sanar, si es que alguna vez sanaban completamente. Una noche, Renata la encontró llorando en el jardín a las 3 de la mañana. «¿Mamá?», se acercó despacio. «¿Qué pasó?». Isabela se limpió las lágrimas rápidamente, avergonzada. «Perdón, mija, te desperté. No dormía», mintió Renata, sentándose a su lado. «Otra pesadilla». Isabela asintió. «Soñé que seguía ahí, que todo esto era mentira, que nunca me habían encontrado y me iba a morir en ese lugar horrible». Renata la abrazó fuerte. «Pero no fue mentira. Estás aquí, estás libre, y te prometo que nunca vas a volver a estar sola. Lo sé», sollozó Isabela. «Con mi cabeza lo sé, pero mi corazón todavía tiene miedo. ¿Y si un día me despiertan y esto desaparece? ¿Y si...?» «No va a pasar», la interrumpió Renata con firmeza. «Estoy aquí. Papá está aquí. Somos reales. Esto es real». Isabela la miró con ojos llenos de lágrimas y amor. «No sé qué hice para merecer una hija como tú. Sobreviviste», dijo Renata simplemente. Eso fue suficiente. Damián las encontró ahí, abrazadas bajo las estrellas. Se unió al abrazo sin decir palabra. Los tres se quedaron así largo rato, encontrando consuelo en la presencia del otro. La terapia ayudó. Isabela iba 3 veces por semana con una psicóloga especializada en trauma severo. Al principio no quería hablar, pero poco a poco empezó a abrirse, a contar sus miedos, sus recuerdos, su dolor. «Es normal que te cueste confiar en que esto es real», le dijo la doctora Ramírez. «Pasaste 26 años donde cada día era un infierno. Tu cerebro se acostumbró a esa realidad. Va a tomar tiempo enseñarle que ahora estás segura». Renata también iba a terapia. Ella tenía sus propios traumas que procesar. La revelación de que toda su vida había sido producto de un crimen horrible, la rabia hacia Hortensia, la culpa de no haber buscado a su madre antes, aunque fuera imposible que supiera. «Perdí 25 años con ella», le dijo a su terapeuta, el doctor Morales. «25 años que nunca voy a recuperar». «Tienes razón», dijo el doctor con gentileza. «No los vas a recuperar, pero sí tienes el resto de tu vida por delante. Puedes elegir quedarte atrapada en lo que perdiste, o puedes elegir disfrutar lo que ganaste». Palabras sabias que Renata intentaba recordar en los días difíciles. Damián también cargaba su propia culpa. Se culpaba por no haber buscado más, por haber creído tan fácilmente que Isabela estaba muerta, por haber vivido bajo el mismo techo que el monstruo que lo había orquestado todo. Una tarde, mientras él e Isabela caminaban por Chapultepec, ella lo detuvo. «Deja de torturarte», dijo. «Puedo ver en tus ojos que no te perdonas». «¿Cómo puedo perdonarme?», respondió con amargura. «Era mi madre. Vivía con ella. Cenaba con ella todos los días mientras tú estabas encerrada, sufriendo. No lo sabías». Isabela tomó su cara entre sus manos. «No podías saberlo. Hortensia es una psicópata. Te manipuló, como manipuló a todos. No es tu culpa. Pero debí...». «No», lo interrumpió con firmeza. «Ya basta, Damián. Ya basta de culpas. Nos robaron 26 años. No voy a dejar que nos roben más tiempo sintiéndonos culpables por cosas que no pudimos controlar». Damián la abrazó, enterrando su cara en su cuello. «Te amo», susurró. «Nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Lo sé». Isabela le acarició el cabello. «Y yo a ti. Eso fue lo que me mantuvo viva todos esos años. Saber que me amaste, que nos amaste. No todo era tristeza y terapia. También había momentos de alegría, de redescubrimiento». Isabela probó el helado de vainilla por primera vez en 26 años y lloró de felicidad. Renata la llevó al cine y vieron una película romántica cursi que las hizo reír y llorar. Damián las llevó a Puerto Vallarta y las tres pasaron una semana en la playa, sintiendo la arena bajo sus pies, el sol en sus caras. Una tarde, mientras Isabela y Renata construían un castillo de arena ridículamente elaborado, Damián las observaba desde una reposera. Tenía una sonrisa en los labios, una sonrisa real, genuina, la primera en 26 años. Su asistente le llamó. «Señor Monterrubio, necesito su aprobación para unos documentos de la empresa». Damián había vuelto a trabajar, pero de manera diferente. Ya no era el adicto al trabajo que era antes. Ahora tenía prioridades claras.
Mándalos por correo. Los reviso mañana. Pero señor, son urgentes. Mañana, repitió con firmeza. Ahora estoy con mi familia. Colgó antes de que su asistente pudiera protestar. La empresa había sobrevivido al escándalo. Sorprendentemente, algunas juntas directivas lo presionaron para que renunciara, pero la mayoría lo apoyó. El público también. La historia de Damián sacrificándolo todo por hacer justicia había resonado con la gente, pero ahora él manejaba todo diferente. Delegó más responsabilidades, pasaba menos tiempo en la oficina y más tiempo en casa, porque había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que el tiempo era lo único que nunca podría recuperar. 6 meses después del juicio, Damián decidió hacer algo importante, algo que había estado planeando desde el principio. Reunió a Isabela y Renata en la sala. «Quiero crear algo», dijo, «algo bueno que salga de todo este dolor». Les mostró los planos, una fundación, la Fundación Isabela Cortés, dedicada a ayudar a víctimas de secuestro, de violencia doméstica, de abuso, un lugar donde la gente pudiera encontrar apoyo, recursos, terapia gratuita. «Quiero que tu historia ayude a otras personas», le dijo a Isabela. «Quiero que tu sufrimiento no haya sido en vano». Isabela tenía lágrimas en los ojos. «¿De verdad quieres poner mi nombre? Es tu legado», dijo Damián. «Sobreviviste a algo que hubiera destruido a cualquiera. Esa fuerza, esa resiliencia, debe inspirar a otros». Isabela miró a Renata, quien asintió con una sonrisa. «Hagámoslo, mamá. Convirtamos algo horrible en algo hermoso». La fundación se inauguró 3 meses después. Un edificio grande y luminoso en el centro de la ciudad, con espacios de terapia, refugios temporales, asesoría legal gratuita, todo. Y en la entrada, una placa, Fundación Isabela Cortés, porque nadie debería sufrir en silencio, porque siempre hay esperanza. El día de la inauguración, vinieron cientos de personas, víctimas de violencia que encontraron inspiración en la historia de Isabela, periodistas que cubrieron el evento con respeto, y Guadalupe. Renata había insistido en que su abuela estuviera ahí. Cuando Guadalupe llegó, Isabela corrió a abrazarla. «Gracias», le dijo entre lágrimas. «Gracias por cuidar a mi hija cuando yo no pude. Gracias por amarla, por darle todo lo que yo no pude darle, Guadalupe». También llorando, la abrazó fuerte. «Ella te amó toda su vida. Siempre te llevó en su corazón. Yo solo la cuidé hasta que pudieras volver. Pues lo hiciste perfecto», dijo Isabela. «Mira en lo que se convirtió. Es fuerte, buena, hermosa, como tú». Las 2 mujeres que habían amado a Renata de diferentes maneras, en diferentes tiempos, se abrazaron, y Renata, viéndolas, sintió que su corazón iba a explotar de amor. Esa noche, después de que todos se fueron, Damián, Isabela, Renata y Guadalupe cenaron juntos, hablaron, rieron, recordaron, y por primera vez en 26 años se sintieron completos. El camino había sido horrible, las cicatrices permanecerían siempre, pero estaban juntos, y lentamente, día a día, estaban sanando. Hortensia había tratado de destruirlos, pero no lo logró. El amor había ganado. 1 año después del juicio, llegó la noticia. Hortensia Monterrubio había muerto en prisión, un paro cardíaco durante la noche. Tenía 79 años. Cuando el abogado llamó para informarle, Damián sintió nada, ni tristeza ni alivio, solo un vacío extraño donde debería haber algo. «¿Estás bien?», preguntó Isabela cuando lo vio colgar con expresión distante. «Mi madre murió», dijo simplemente. Isabela se acercó, puso su mano sobre la de él. «¿Quieres hablar de ello?». Damián negó con la cabeza. «No sé qué sentir. Era mi madre, pero dejó de serlo hace mucho tiempo. Murió la mujer que me dio a luz, pero el monstruo que nos destruyó ya había muerto para mí». «Es normal que te sientas confundido», dijo Isabela con suavidad. «Era tu madre, a pesar de todo. Era tu madre. ¿Tú cómo te sientes?», preguntó Damián. Isabela pensó un momento. «Aliviada», admitió. «Y eso me hace sentir culpable. Pero es la verdad. Mientras ella vivía, una parte de mí siempre tuvo miedo. Miedo de que encontrara la manera de lastimarnos otra vez. Ahora ese miedo se fue. No hubo funeral. Damián se negó a organizarlo.
Los pocos familiares que quedaban de Hortensia tampoco quisieron involucrarse, avergonzados por el escándalo, así que Hortensia Monterrubio fue cremada sin ceremonia, sin flores, sin nadie que llorara su pérdida. Murió como vivió, sola y fría, con Hortensia muerta. Era como si un peso invisible se hubiera levantado. Isabela empezó a dormir mejor. Las pesadillas disminuyeron. Ya no miraba sobre su hombro constantemente, esperando que algo malo pasara. Renata también sintió el cambio. Se había inscrito de nuevo en la escuela de enfermería, retomando los estudios que había dejado. Damián insistió en pagar todo: colegiatura, libros, lo que necesitara. Pero Renata seguía trabajando los fines de semana en la fundación como voluntaria. Quería ayudar, quería hacer la diferencia. Una tarde, mientras estudiaba en el jardín, su abuela Guadalupe vino a visitarla. «Mija, ¿podemos hablar?» Renata cerró su libro de anatomía. «Claro, abue. ¿Qué pasa?» Guadalupe se sentó a su lado, con las manos temblando un poco. «Quiero pedirte perdón». «¿Perdón? ¿Por qué?» «Por no decirte la verdad», dijo Guadalupe con voz quebrada. «Siempre supe que había algo raro. Una bebé dejada en mi puerta así como así. Una nota sin explicación. Pero tuve miedo de las autoridades, de que te quitaran, de hacer preguntas que podían meternos en problemas. Elegí el silencio. Y por eso, pasaste 25 años sin conocer a tu mamá». Renata sintió un nudo en la garganta, pero tomó las manos de su abuela. «Abue, escúchame bien. Tú me salvaste. Cuando nadie más podía cuidarme, tú lo hiciste. Me diste amor, comida, un techo. Me enseñaste a ser fuerte. Si hubiera crecido en un orfanato, quién sabe qué habría pasado conmigo. Pero contigo, tuve una infancia llena de amor. Me hubiera gustado conocer a mi mamá antes, claro, pero eso no fue tu culpa. Fue de Hortensia, solo de ella». Guadalupe comenzó a llorar. «Eres una niña tan buena, mija, tan buena, porque tú me enseñaste a hacerlo», dijo Renata abrazándola. «Te quiero, abue, y no tengo nada que perdonarte». Mientras tanto, la Fundación Isabela Cortés crecía. Habían ayudado a más de 200 familias en un año. Mujeres escapando de violencia doméstica, niños rescatados de situaciones de abuso, víctimas de secuestro que necesitaban terapia. Cada historia era diferente, pero todas compartían algo: dolor y necesidad de sanación. Isabela se involucró directamente. Al principio solo iba a eventos, pero pronto empezó a hablar con las víctimas, a compartir su historia, y descubrió que ayudar a otros la ayudaba a ella también. Una tarde, una mujer joven llegó a la fundación. Tenía moretones en el cuello, ojos llenos de miedo. Isabela la atendió personalmente. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó con gentileza. «Mi esposo», susurró la mujer, «me pega, me amenaza, dice que si lo dejo, me va a matar». Y le creo. Isabela sintió que su corazón se rompía por esta desconocida. «¿Tienes hijos?» «2, niños chiquitos. Tengo miedo de que les haga algo si me voy». Isabela tomó sus manos. «Escúchame bien. Yo estuve presa durante 26 años. Me quitaron todo. Mi libertad, mi hija, mi vida. Pero sobreviví. Y si yo pude sobrevivir a eso, tú puedes sobrevivir a esto. No estás sola. Esta fundación te va a ayudar. Te vamos a dar refugio, protección legal, terapia. Te vamos a ayudar a empezar de nuevo. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que elegir salvarte». La mujer lloró. «Tengo miedo». «Lo sé», dijo Isabela. «Yo también tuve miedo durante años. Pero el miedo no puede controlarte para siempre. Eres más fuerte de lo que crees. Y mereces ser feliz. Tus hijos merecen crecer sin violencia». Esa mujer se quedó en el refugio de la fundación. 3 meses después, con ayuda legal, obtuvo una orden de alejamiento y el divorcio. Empezó terapia. Consiguió trabajo. Encontró su propio departamento. Y cuando volvió a visitar la fundación para agradecer, traía una foto de sus hijos sonriendo. «Les di la vida que merecían», le dijo a Isabela. «Gracias a ti». Isabela la abrazó, llorando de felicidad. «No, gracias a ti. Tú fuiste la valiente». Historias como esa se repetían semana tras semana.
y cada una le recordaba a Isabela que su sufrimiento no había sido en vano, que algo bueno había salido de todo ese dolor. En diciembre, casi 2 años después de encontrar a Isabela, Renata tuvo su ceremonia de graduación. Se graduaba como enfermera con honores, primera de su generación. Cuando subió al escenario a recoger su diploma, Damián, Isabela y Guadalupe estaban en primera fila, aplaudiendo como locos. Isabela lloraba de orgullo, Guadalupe también, y Damián tenía esa sonrisa enorme que ahora usaba tan seguido. Después de la ceremonia, fueron a cenar a un restaurante bonito. Renata traía su medallón puesto sobre el vestido de graduación. Ya no era símbolo de pérdida, sino de triunfo. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo Isabela apretando la mano de su hija. «Tan orgullosa». «Yo también», dijo Guadalupe. «Siempre supe que ibas a llegar lejos, mija. No lo hubiera logrado sin ustedes», dijo Renata, mirando a cada una. «Sin su amor, sin su apoyo. Ustedes dos me salvaron, en diferentes momentos, de diferentes maneras, pero las dos me salvaron». Damián levantó su copa. «Un brindis. Por Renata, la mejor enfermera que este país va a tener. Por Isabela, la mujer más fuerte que conozco. Por Guadalupe, quien cuidó de mi hija cuando yo no pude. Y por nosotros, por esta familia que el infierno trató de destruir pero no pudo». Chocaron copas, brindaron, rieron, y en ese momento, rodeados de amor, era imposible recordar el dolor sin recordar también cómo lo habían vencido. Una semana después, Renata empezó su primer trabajo como enfermera, en el hospital infantil de la ciudad. Su primer día, una niñita de 5 años con leucemia le preguntó: «¿Me voy a morir?». Renata se arrodilló junto a su cama, tomó su manita. «¿Sabes qué? Mi mamá pasó por algo muy difícil, algo que hubiera destruido a cualquiera, pero no se rindió, luchó todos los días, y ahora está viva, feliz, ayudando a otra gente. Tú eres fuerte como ella, y vas a luchar, ¿verdad?». La niña asintió, con lágrimas en los ojos. «Voy a luchar, así me gusta», sonrió Renata. «Y yo voy a estar aquí contigo, cada paso del camino». Esa noche, cuando llegó a casa, Isabela la estaba esperando con té caliente. «¿Cómo te fue en tu primer día?». «Difícil», admitió Renata. «Pero bueno, siento que estoy haciendo lo correcto, ayudando a la gente, como tú me enseñaste». Isabela la abrazó. «Estás haciendo más que ayudar. Estás salvando vidas. Estás dando esperanza, igual que tú me la diste a mí. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mija, más de lo que las palabras pueden decir». Esa noche, mientras Renata dormía, Damián e Isabela se sentaron en el jardín bajo las estrellas. «¿Puedes creer que hace 2 años no sabía que existía?», dijo Damián. «¿Que hace 2 años pensaba que estabas muerta? A veces yo tampoco lo creo», dijo Isabela. «A veces siento que voy a despertar y todo esto va a ser un sueño». «No es un sueño». Damián la besó suavemente. «Es real, finalmente, después de tanto tiempo. Esto es real. ¿Sabes qué es lo más loco?», dijo Isabela. «Que a pesar de todo, a pesar del dolor, no cambiaría nada». «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Porque si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez Renata no sería quien es. Tal vez no seríamos quienes somos. El dolor nos formó, y mira lo que construimos con él». Damián la miró con admiración. «Eres increíble». «No», sonrió Isabela. «Solo soy una sobreviviente, como todos nosotros». 2 años después de encontrar a Isabela, Damián finalmente hizo la pregunta que había estado esperando hacer desde los 19 años. Fue en Cuernavaca, en un jardín lleno de flores, el mismo lugar donde se habían conocido, donde Isabela trabajaba en aquella floristería hace tantos años. Damián había comprado el lugar, lo había restaurado, lo había llenado de las flores favoritas de Isabela. Cuando la llevó ahí, con los ojos vendados, Isabela no entendía qué pasaba. «Damián, ¿qué haces? ¿A dónde me llevas? Ya casi llegamos. Ten paciencia». Cuando le quitó la venda, Isabela se quedó sin aliento. Frente a ella, un jardín de ensueño, rosas rojas, lirios blancos, gardenias perfumando el aire, y en el centro, un arco cubierto de flores bajo el cual esperaba Renata, sonriendo con lágrimas en los ojos.
¿Qué es todo esto?, susurró Isabela. Damián se arrodilló frente a ella, sacando una cajita de terciopelo. Isabela Cortés, hace 28 años planeamos una boda que nunca sucedió. Me robaron la oportunidad de casarme contigo, de prometerte mi vida frente al mundo, pero no me van a robar ni un día más. Abrió la cajita. Un anillo de diamantes brilló bajo el sol. ¿Te quieres casar conmigo? ¿De verdad esta vez? ¿Sin escondernos? Sin mentiras, sin miedo. Isabela tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Se llevó las manos a la boca, incapaz de hablar. Finalmente, entre sollozos, asintió. Sí, 1000 veces sí. Damián le puso el anillo. Se puso de pie y la besó. Renata aplaudió, llorando también, y cuando se separaron, Isabela la abrazó. «¿Tú sabías?» «Obvio», rió Renata. «¿Crees que papá podría guardar un secreto? Lleva semanas planeando esto. ¿Y tú estás bien con esto?», preguntó Isabela, necesitando saberlo. «¿Estás loca?». Renata la apretó más fuerte. «Estoy feliz. Van a tener la boda que les robaron. Van a ser felices. Es lo único que quiero». La boda se planeó para 3 meses después. No iba a ser algo pequeño y discreto como habían planeado hace 28 años. Esta vez sería una celebración, una declaración, un triunfo. Renata ayudó a Isabela a elegir el vestido. Fueron a una boutique cara en Polanco, el tipo de lugar donde antes Isabela nunca hubiera podido entrar. «No sé», dijo Isabela, mirándose en el espejo con un vestido blanco elegante. «Ya no soy una niña de 20 años. Tengo 51. ¿No es ridículo casarme de blanco?». «Para nada», dijo Renata con firmeza. «Te lo ganaste. Te ganaste este vestido, esta boda, esta felicidad. Después de todo lo que pasaste, te mereces usar el vestido más blanco y bonito del mundo». Isabela la miró a través del espejo, con ojos brillantes. «¿Cómo es que quedaste tan sabia?». «Aprendí de las mejores», sonrió Renata. «Tú y la abue eligieron un vestido hermoso, elegante, con encaje, que la hacía verse como una reina, y cuando Isabela se lo probó completo, con el velo y todo, Renata tuvo que sentarse porque se puso a llorar. «Mamá, te ves hermosa. De verdad, de verdad. Papá se va a morir cuando te vea». Los días previos a la boda fueron un torbellino feliz. Invitaciones, flores, música, comida. Damián no escatimó en nada. Quería que fuera perfecta. Guadalupe llegó una semana antes para ayudar. Se quedó en la casa con ellos, y verla interactuar con Isabela era hermoso. Las dos habían desarrollado una relación especial. Ambas habían amado a Renata a su manera, en sus momentos, y eso las unía. «Nunca pensé que vería este día», le dijo Guadalupe a Isabela una tarde, mientras doblaban servilletas para la recepción. «Renata casándose algún día, tal vez, pero tú, viva, feliz, casándote con el hombre que amas, es un milagro». «Lo es», concordó Isabela. «Todos los días me pellizco para asegurarme de que es real». «Es real, mija», sonrió Guadalupe. «Y te lo mereces. Todo esto te lo mereces». El día de la boda amaneció perfecto. Cielo azul, sol brillante, una brisa suave. La ceremonia sería en el jardín de la casa en Coyoacán, decorado con miles de flores. Llegaron casi 200 invitados, empleados de Damián, gente de la fundación, amigos, familia. Todos querían ser testigos de este amor que había sobrevivido a lo imposible. Renata fue la madrina. Usaba un vestido azul claro precioso. Y por supuesto, el medallón de plata ya no lo escondía. Lo usaba con orgullo, símbolo de todo lo que habían superado. Cuando llegó el momento, Isabela salió de la casa del brazo de Guadalupe, su abuela adoptiva, la mujer que había cuidado de su hija. La entregaba. Era perfecto. Todos se pusieron de pie cuando la vieron. Isabela caminó por el pasillo de pétalos de rosa, con lágrimas en los ojos, mirando solo a Damián. Y Damián, cuando la vio, se desmoronó. Lloró como no había llorado en público nunca, porque ahí venía ella, la mujer que amó a los 19 años, la mujer que buscó durante 26 años sin saberlo, la mujer que nunca dejó de amar. Cuando Isabela llegó al altar, Damián tomó sus manos. Temblaban ambos. El juez comenzó la ceremonia, pero nadie escuchaba realmente.
Todos miraban a la pareja, viendo el amor puro en sus ojos. Cuando llegó el momento de los votos, Damián habló primero. Isabela, hace 28 años te prometí mi vida, pero me la robaron. Nos robaron años, momentos, recuerdos. Nos robaron ver crecer a nuestra hija. Nos robaron tanto, pero no pudieron robarnos esto. Tocó su pecho, sobre su corazón. Mi amor por ti vivió 28 años. Sobrevivió a la pérdida, al dolor, a la desesperanza. Y ahora, finalmente, puedo darte lo que siempre quise darte. Mi vida, mi corazón, mi futuro. Todo soy tuyo, por siempre. Isabela lloraba cuando habló. Su voz temblaba, pero era firme. Damián, en mi celda, en mis noches más oscuras, pensaba en ti. Tu recuerdo me mantuvo viva. Saber que me amaste, que existimos juntos, aunque fuera por poco tiempo, me dio fuerza para sobrevivir un día más, y luego otro, y otro. Durante 26 años, te llevé en mi corazón, y ahora puedo llevarte en mi vida. Te amo, siempre te amé, siempre te amaré. No había un ojo seco en el jardín. Damián Monterrubio, ¿aceptas a Isabela Cortés como tu esposa? Acepto, dijo sin dudar. Isabela Cortés, ¿aceptas a Damián Monterrubio como tu esposo? Acepto, sonrió a través de las lágrimas. Entonces los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Damián la besó, un beso lleno de amor, de promesas, de esperanza, y todos aplaudieron y gritaron y lloraron. La recepción fue mágica, comida deliciosa, música en vivo, baile. Renata dio un discurso que hizo reír y llorar a todos. Mis papás, dijo, con la voz quebrándose, me enseñaron que el amor verdadero existe, que puede sobrevivir a cualquier cosa. Hortensia trató de destruirlos, trató de separarnos, pero no pudo, porque el amor siempre gana. Siempre los amo, y estoy tan orgullosa de ser su hija. Cuando llegó el momento del baile de los novios, Damián llevó a Isabela a la pista. La canción era la misma que habían bailado la primera vez, hace 28 años. Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Bailaron abrazados, llorando, sonriendo, y todos los miraban, sabiendo que estaban presenciando algo especial, no solo una boda, sino una victoria. Después, Renata bailó con Damián, padre e hija, juntos por primera vez en una celebración. Gracias, papá, dijo Renata, por no rendirte, por buscarnos, por amarnos. No, mija, dijo Damián. Gracias a ti por existir, por ser tan fuerte, por ser tú. Luego Isabela bailó con Guadalupe. 2 generaciones de amor, encontrándose finalmente. Cuidaste de mi tesoro más preciado, le dijo Isabela. Nunca podré pagarte. No tienes que pagar nada, dijo Guadalupe. Amarla fue un regalo. Siempre lo será. Cuando el sol se puso, el jardín se iluminó con miles de lucecitas. Parecía un cuento de hadas. Isabela estaba sentada, descansando los pies, cuando se le acercó una mujer joven. ¿Señora Monterrubio? Sí, pero dime, Isabela. Yo vine a la fundación hace un año. Estaba en una situación horrible. Usted me ayudó, me salvó la vida. Solo quería decirle gracias y felicidades. Isabela se puso de pie y la abrazó. No me des las gracias. Tú te salvaste sola. Yo solo te mostré el camino. La mujer se fue llorando, feliz. Y ese fue solo uno de muchos momentos así esa noche. Personas que la fundación había ayudado, viniendo a dar las gracias, a celebrar. Al final de la noche, Damián, Isabela y Renata se quedaron solos en el jardín. Las luces parpadeaban suavemente. La música se había callado. Los invitados se habían ido. No quiero que este día termine, dijo Isabela. No tiene que terminar, dijo Damián. Es solo el comienzo. Tenemos toda una vida por delante. Una vida juntos, añadió Renata, como debió ser desde el principio. Se abrazaron los tres, bajo las estrellas, en el jardín lleno de flores. Hortensia les había robado el pasado, pero el futuro era de ellos. Y ese futuro, construido sobre ruinas, sobre dolor, sobre amor que se negó a morir.
Era más hermoso que cualquier cosa que pudieron haber imaginado. El medallón brillaba en el cuello de Renata, ya no símbolo de pérdida, sino de victoria. Habían ganado.